Estoy acá de oyente. Está muy bien, está muy bien. Un honor su presencia. Bueno, a ver, vamos a partir. Habremos visto estos videitos del proyecto Scalinky, pero que no condice mucho con este título, y es un poco, bueno, a propósito porque eso es un simple insumo que nos va a dar pie a hablar unas cuestiones más profundas, tanto macro como micro, pero que exceden a ese proyecto. Esa es como una experiencia ya pasada, en la cual algunas cositas seguimos trabajando, pero que nos da pie para hablar cuestiones mucho más interesantes. Entonces, por eso, bueno, eh, entre esto canasta básica, pero por sobre todo la ciencia como base para el diseño de políticas públicas. Es donde nos vamos a parar. Bueno, un poco para los que no me conocen y contarle, ya lo mencionaba ahí Jorge, pero yo soy licenciado en nutrición. Estoy haciendo el doctorado en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional, con beca de CONICET, que es un poco distinto del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Gulich de Altos Estudios Espaciales, en CONAE, y como segundo lugar, como complemento, en la Fundación Mundo Sano. Yo ahí en el Gulich, en la CONAE, hice la diplomatura en geomática aplicada a la producción agropecuaria. Por ende, mi tesis doctoral se basa un poco en eso, digamos, yo voy a hacer parasitosis infantil, ¿sí? Parásitos en niños de comunidades wichis y originarias de la zona de Tartagal, Salta, con una caracterización desde la rama de la epidemiología panorámica, un poco desde el ambiente, la infección y la vulnerabilidad social, con herramientas de la geomática. Un poco, digamos, de dónde vengo y hacia dónde voy, estoy formado en eso. Y bueno, y pasamos por Proyecto Secalinki, que además de ahí estar Claudia, por ahí la vi a Cami. Cami, ¿cómo estás? Un gusto, también honor tenerte. Gran pilar fundamental fue la Cami Codemo en este proyecto. No sé si sigue por ahí, pero bueno, te damos la bienvenida, Cami. Se me escucha bien, ¿no? Alguien que me avise, porque como no veo el Meet, tengo la pantalla completa. Sí, Mati, se escucha bien. Fantástico. Bueno, este proyecto nace un poco en concordancia de estas instituciones, la Escuela de Nutrición, un grupo transdisciplinario de profesionales de varias áreas, con coproducción de La Voz del Interior, Aeroclub Design, el Hospital Allende, etc. Un poco ahí escuché un chat, por ahí, si alguien me lo lee, por las dudas sea que usted interrumpanme, porque yo me manejo con el audio acá. Un poco este proyecto nace, y pongo esta imagen de un artículo que publica la revista Times, ¿sí? En la época de la Guerra Mundial, con el tema de la cortina de hierro, un poco con la intención de demostrar la opulencia de la clase media en el sistema capitalista de este lado de la cortina versus el comunismo. Entonces ahí sale una familia tipo, mamá, papá, clase media, obrero fabril, nene y nena, con todo su comida alrededor que comían en un año. Esta era la verdadera familia Sekalinsky, por eso anecdóticamente, porque el nombre nomás. No vamos a perder mucho tiempo. Este es un proyecto que estuvo registrado en el Registro Provincial de Investigaciones en Salud, REPIS, ¿sí? Em, Tuvo su aval o carácter de interés de la legislatura de la provincia de Córdoba. Y acá me voy a detener un segundito. Me encantaría hablar horas sobre esta temática que es la comunicación de la ciencia en los medios masivos de comunicación. Este fue un proyecto que particularmente tuvo como mucho despliegue en los medios masivos de comunicación. Salimos en más de 200 medios con estas miniseries que le pasamos solo un capítulo de 9 que hay en sus dos bloques. Y bueno, y de todo tipo de medios, radios, programas, entrevistas de un montón a nivel nacional, incluso internacional en varios países. Eh, que fue una cuestión que en realidad a priori uno dice, bueno, que como un indicador de qué bien le fue a este proyecto, pero no necesariamente, es un arma de doble filo.
pasó que los tiempos y los intereses de los medios en muchos puntos críticos son bastante incompatibles con los tiempos y los intereses de la ciencia y la producción de conocimiento. En eso es que van a poder ver, y también como receptores de estos medios, porque es difícil un poco aislarse, vendían mucho este morbo y amarillismo de las voluntarias están por morir a causa de su pérdida de peso y bajaron 6 kilos y que esto y que lo otro, y que no era al fin y al cabo nuestro objetivo principal. De eso claramente fue una experiencia que le padecimos, pero aprendimos un montón, creo por lo menos yo a nivel personal y calculo que mis compañeros y compañeras también, de, bueno, el cuidado que hay que tener en la comunicación de la ciencia. Justamente por eso es como una rama aparte incluso que se estudia y tiene sus títulos, que la comunicación de la ciencia. Y es súper importante porque esto es después lo que recibe la población, más en esta época de la actualidad globalizada y que somos tan permeables a estos medios masivos que comunican lo que quieren y como quieran. eh, Tenemos que ser como súper cuidadosos desde el lugar de la comunicación de la ciencia. Solo eso. Un poco la estructura de este equipo era un equipo grande, como de 30 personas. Yo acá pongo la lista de la comisión de nutrición que conformamos, ¿sí? Que nos intentamos dividir así como ese esquema que nunca terminó llegando a eso, pero era más o menos a lo que nos orientábamos. Ahí un poco el FEDE nos ayudaba a la organización y que encima de esto tenía sus esferas por afuera de la comisión de nutrición. Había una comisión de psicología, ¿sí? Había un área de comunicación, de gestión, bueno, etcétera. Era como bastante grande el proyecto. Pero bueno, pasando un poco a la esencia y estructura del proyecto, ¿qué era el proyecto? Eran, a partir de este indicador del Banco Mundial, que se come con $1 y pico por día, nace como contrastarlo con la canasta básica, que sería el instrumento a nivel nacional, y hacer una experiencia cuasi experimental que nos dé pie a poner en mesa de discusión, en agenda, temas súper importantes que vamos a ir viendo. Pero el diseño metodológico del proyecto eh, implicaba que 3 personas coman una lista hipotética extraída de la canasta básica alimentaria, de las cuales es un dato muy relevante que 2 de esas voluntarias eran nutricionistas, licencia en nutrición, y otro voluntario no lo era. 3 personas se alimentaban de las guías alimentarias para la población argentina, de la cual una era Nutri, Alejandra Celi, la directora de la escuela, y 2 personas no eran nutricionistas. Entonces ahí vemos cómo casi casualmente se impuso como un contraste intragrupal también de la presencia o ausencia de esa formación en nutrición. Y después 2 personas de un grupo control, que ninguno de las 2 eran nutricionistas. Cuando yo hablo de canasta básica versus guías alimentarias para la población argentina, y acá hago una pequeña comparación que había hecho otra licenciada, no es de mi propia autoría, pero hago una pequeña comparación en términos de la composición de grupos de alimentos de esa lista hipotética, que no es comparable porque ya vamos a ver que estamos hablando de instrumentos totalmente distintos con distintos objetivos. Canasta básica alimentaria no es comparable con GAPA. Es como que quiera comparar manzanas con peras, no son lo mismo, no sirven para lo mismo, no fueron hechos para lo mismo. Pero de las listas que extrajimos nosotros para llevar a cabo este cuasi experimento, más o menos se aproximaban en esta distribución de alimentos, para que se den una idea de lo que comían estas personas. Básicamente, bueno, acá un poco más gráfico, gracias por la gentileza de las fotos de Claudia, eh, que era un power sobre estrategias que me prestó. Muy interesante para que grafiquemos un poco. Acá se ve el total de alimentos no perecederos para un mes, ¿sí? Solo no perecedero. Eh, bueno, hay bastante leche, las galletitas, muchos fideos. Eh, ¿Qué es lo que le falta a esa foto? Bueno, carne, frutas, verduras, bebidas y huevos, que más o menos ahí están los alimentos, pero tampoco nos vamos a centrar tanto en cada alimento que tengan. Básicamente, ahí podemos ver una diferencia más gráfica de lo que era fruta para una semana de las guías alimentarias versus las frutas para una semana de la canasta básica, ¿sí?
considerablemente distinto en cómo trabaja en términos de cantidades el grupo protector, que son frutas y verduras. Bueno, un poco lo que nosotros veníamos a medir en este cuasi experimento de manera longitudinal extendida en el tiempo, era como variable macro, nosotros, aparte del grupo de psicología, ya vamos a hacer un pequeño input sobre eso, pero nosotros como variable macro medíamos el estado nutricional en distintas dimensiones. En su dimensión digesta era esta particularidad de que preestablecíamos una ingesta que después las personas se desviaban un poquito más, un poquito menos, y se lo puede considerar como porcentajes de adherencia metodológicamente. En términos antropométricos, hacíamos densitometría de tejidos blandos y, bueno, ya lo vamos a ver. Y en términos bioquímicos, toda la parte de análisis. La parte clínica, de signos clínicos, que es la otra dimensión, mucho no aplicaba en esta situación porque era situación de persona sana, digamos. Entendíamos que no intentamos no trabajar con personas que tengan patologías previas, y todos los indicadores que manejamos desde una perspectiva del cuidado y promoción de la salud tenían que solo oscilar en categorías normales. Cualquier indicador que superase un límite superior o inferior de la normalidad y salga de esa categoría era un criterio de exclusión para abandono del producto. Entonces, bueno, acá vemos simplemente la historia clínica de las personas, sin nombre, pero para que veamos un poco lo que se registraba en su anamnesis, digamos. Patologías previas, digamos, antecedentes familiares, personales, factores de riesgo. Esta es un poco la particularidad del dato que íbamos recolectando en términos de ingesta alimentaria, que era como números muy grandes en términos de macro y micronutrientes, porque iban acumulados en días, en semanas, en mes, ¿sí? Bueno, nada, cuando recién decía, digamos, de la parte de la dimensión bioquímica del estado nutricional, es esto, los análisis que se hacían, un poco excedía la parte de análisis nutricional, pero por una cuestión de seguimiento médico también, en términos de la historia clínica. Estas son las famosas densito que hacíamos, ¿sí? Para ver la composición corporal desde la dimensión antropométrica del estado nutricional. Acá se ve un poco la distribución de masa magra y masa grasa según regiones en el cuerpo. Un método bastante novedoso. Y acá es interesante pensar cuando uno piensa la balanza versus esto, también que es de otra categoría el estudio, por supuesto, pero ¿cuánto nos puede decir una balanza en términos de composición corporal? Y bueno, acá nos lo arrojaba datos en términos de por regiones, digamos. También Alejandra Celi hizo una experiencia de un mes de calcular precios, ¿sí? Comprando todos estos grupos anotando, digamos, las compras de ella consumía guías alimentarias para población argentina y fue anotando los precios del consumo. Y acá se veía algunas particularidades como en términos de proteína, el costo por día de 117, o de frutas y verduras 3.800 al mes, por día 130, y esto fue hace unos meses, en enero, diciembre, digamos, no fue hace tanto, pre-COVID. Bueno, es acá donde voy a hacer un parate para que nos situemos en el marco teórico, ya más o menos teniendo un pantallazo rápido de la experiencia, para que veamos este contenido de entre líneas que tiene este proyecto, que es mucho más interesante que si se bajó, si subió de peso, si se elevó o disminuyó la glucosa en sangre. Entonces, partiendo de un rápido y concreto concepto de la canasta básica, entendida como esto el conjunto de alimentos, ¿sí? Que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia. Y acá hago esta señalización de estas palabritas, ciertos requerimientos, porque hace referencia a un requerimiento mínimo calórico proteico meramente, ¿sí? Cuando hablamos de calórico proteico, esa perspectiva es como temporal y casi en algún sentido de emergencia, es lo mínimo para que la persona
no sufre un deterioro a nivel salud en general y estado nutricional particularmente. Pero claramente eso tiene que ser en un corto lapso de tiempo, digamos, porque sabemos que no es una recomendación, sino que es el piso más bajo del cual se está diciendo, por abajo de esto ya es peligroso, digamos. También que fue construida esta canasta en términos de un patrón de consumo de alimentos, o sea, que consumía un grupo de personas en Buenos Aires en una época en particular, que después tuvo algunas actualizaciones, sí, pero que dejan mucho que desear, como que en la zona del centro se comen más legumbres, entonces te agregan una lata de lentejas. No son, va en contra de la ley de adecuación de la nutrición desde arranque. Bueno, entonces entendiendo este instrumento que simplemente sirve como un patrón econométrico para ponerle un precio a esa lista final de alimentos que me cubre lo mínimo básico para que una persona no sufra catástrofes nutricionales, y que determina como instrumento de medición de pobreza a la indigencia, o sea, personas indigentes versus personas no indigentes, eh, nos quedemos con eso y no con la lista de alimentos, ¿sí? Lo que dice este instrumento, su esencia natural, es y lo que busca, ¿sí? Busca categorizar indigencia versus no indigencia con el precio de una lista de alimentos, ¿sí? Al fin y al cabo termina siendo un precio. Entonces, yo me voy a parar desde este concepto más macro de la seguridad humana, ¿sí? Porque también este tipo de políticas, digamos, implica conceptos integrales como son estos de la seguridad humana, porque acá entra claramente en juego la seguridad alimentaria, pero también podríamos hablar de una seguridad en salud, de una personal, de una comunitaria, incluso una ambiental, más en auge y en agenda internacional, política económica, por supuesto, que está en su esencia, cómo no. Y partiendo un poquito de ese concepto de seguridad humana es que me paro en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuestiones que en teoría guía un poco y orienta y sirve como brújula eh, para pararse desde un montón de sistemas, digamos, no solo el científico, la salud, la economía, la política, son cuestiones a nivel global que deberían tenerse arriba del escritorio estos tomadores de decisiones tan poco técnicos, digamos. Entonces, si volvemos un poquito a lo que vimos en ese concepto de la canasta básica alimentaria recién, eh, y lo intentamos calcar con objetivos de desarrollo sostenible, deja mucho que desear, digamos. Es difícil pensar cuál de los 17 ODS tuvo en cuenta la canasta básica, tiene en cuenta. Me animaría a decir que ninguno, pero lo discutamos. Bueno, y ahí es cuando hago un pequeño paréntesis de las guías alimentarias para la población argentina, que es el grupito de 3 personas que consumía GAPA, ¿sí? Este es una, a diferencia del instrumento de la canasta, que recién mismo lo que hacía, este instrumento, bueno, un poco busca recomendar estándares más saludables de alimentación, y en esa recomendación eh, tiene algunos principios de educación nutricional, principios con todas sus críticas constructivas, pero digo, tiene herramientas que busca educar, como su plato inteligente, como sus mensajes, recomienda un patrón más o menos saludable, dependiendo de la perspectiva que lo analicemos, pero busca una recomendación saludable. Por eso también es tan distinta a esta canasta básica, ¿sí? Se para desde otro lado, busca otra cosa, es un instrumento naturalmente distinto desde su esencia. Entonces, acá es muy interesante tocar ya esta gran palabrita que es el derecho a la alimentación. A veces parece un poco abstracto, utópico o a esferas muy lejanas, pero a ver, está contemplado y muy bien escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra mismísima Constitución Argentina. Y ahí puse los pedacitos de los artículos, ¿sí? Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, salud, bienestar y en especial alimentación. Y en nuestra Constitución, ¿sí? 75, inciso 22, reconoce su derecho a la alimentación en forma implícita. Entonces, esto simplemente para demostrar
el carácter que tiene este derecho a alimentación, ¿sí? El rol que debería estar cumpliendo el Estado para garantizar este derecho a nivel mundial, a nivel país. Y bien entendemos que esto parece utópico, justamente por donde arranqué a tocar esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos lejos de una plena garantía de este derecho a nivel poblacional y comunitario. Yo lo plantearía más como un privilegio en este sistema alimentario al derecho de alimentación. Además, volviendo a la canasta, por eso es que justamente la canasta busca categorizar indigencia en indigencia, porque ya está dando por sentado que un grupo de personas va a ser indigente y no va a llegar a ese mínimo requerimiento calórico proteico. Entonces, ¿desde qué perspectiva construyo semejante instrumento con un derecho de alimentación planteada en Naciones Unidas y en nuestra Constitución? Y es un poco, no condice, digamos, es difícil leerlo, no encaja eso. Está clarísimo que esto no se tiene en cuenta porque ya está, lo estás midiendo, digamos, en cómo va a ser vulnerado prácticamente. Bueno, acá hago un pequeño input que vemos acá. Acá vemos, yo cuando yo me fui a presentar en 2018, parte de mi tesis, como cuando estaba como becario en la cátedra UNESCO de Seguridad Humana y Desarrollo Regional en América Latina y el Caribe, de la Pascal. Entonces me fui a exponer a parte de mi tesis del proyecto que trabajamos en medición de seguridad alimentaria con esa cátedra UNESCO, a la Cumbre Mundial Hambre Cero en Cuenco, Ecuador, y este es un stand que vendría a reflejarse como el stand del Ministerio de Desarrollo Social, comparable con lo nuestro a nivel local, y donde presentaba un poco los componentes de su canasta básica y de su política más asistencialista en términos alimentarios. Fíjense lo que vemos, digamos, en comparación a lo que veíamos en nuestra canasta. Vamos desde plantines, semillas, legumbres, frutas, verduras, miren esas proteínas, esos hidratos complejos, y con el entre líneas mucho más interesante de que a estas canastas alimentarias que le iba a asistir a personas de situación de vulnerabilidad, Cuenca, Ecuador, las llenaban pequeños productores locales. Eh, o entrabas al Congreso y en vez de repartirte un caramelo, te daban un sobrecito de semillas agroecológicas. Y la canasta tenía semillas agroecológicas, tenía plantines, huevo, vi hasta un salmón envasado al vacío, que acá no se ve. Es una locura. Y no estamos hablando de Finlandia, Alemania, Suiza. Estamos hablando de Cuenca, Ecuador. Entonces, no está muy lejos pensar en un sistema alimentario un poco más integral, ¿sí? Y pensar desde otro lado. Hoy acá, en nuestra hoja de balance nacional, tenemos indicadores, por lo menos cuando yo hice mi tesis ya, teníamos, pero no están mucho más lejos, indicadores como kilogramo per cápita de producción nacional y kilocalorías per cápita arriba de los 100%. Uno estaba en 120%, el otro estaba en 115%, y se los aseguro que sigue arriba del 100%. Entonces, ¿cómo es que esto de este típico dicho de sobra la comida, pero sigue habiendo hambre en un país agroproductor y exportador? Bueno, claramente porque el sistema alimentario está orientado eh, a ver el alimento como un bien de ganancia, de negocio, como plata, y no como un derecho de alimentación de la comunidad local. Es por eso que terminamos produciendo soja para biodiesel o comida para chanchos de los chinos. Y bueno, sí, y la gente se muere de hambre acá. Bueno, es ahí cuando no puedo no tocar el gran concepto de soberanía alimentaria. Y siempre me anclo desde la definición de la vida campesina, ¿sí? Como esta, y me gusta resumirlo en que una población de manera legítima puede decidir sobre su sistema alimentario, el qué, cómo, cuándo, si lo ve así o así el alimento, con todas las posibilidades y peligros de la democracia, pero es elegido como legítimamente y gestado ese sistema alimentario desde el seno de la comunidad. Bastante utópico si nos paramos a nivel local también, ¿no? Decimos, wow, cuán lejos estamos de eso.
pero no siempre estamos tan lejos. Creo que en eso es que necesitamos que nuestro grado de participación en nuestro rol activo en la comunidad eh, tenga en agenda mental permanente, ¿sí? Y nos mantenga embebidos en esto para predicar con el ejemplo y para que pequeñas, grandes acciones en nuestros micros escenarios sirvan para por lo menos reproducir actitudes e ir luchando con esta visión y misión de orientar las acciones hacia estas dimensiones tan importantes del sistema, ¿no? Entonces, volviendo de vuelta y te voy relacionando cada uno de estos conceptos con la canasta. ¿Desde qué punto de vista puedo comparar este concepto de soberanía alimentaria con esta canasta básica, lista de alimentos con un mínimo calórico proteico que me determina indigente y no indigente? Desde ningún absoluto punto de vista, claramente. O sea, parecía que ni siquiera hubieran leído qué era lo que era soberanía alimentaria al determinar, y no criticando por ahí el diseño o confección del instrumento propiamente dicho a nivel operativo, sino pensando desde ¿para qué me va a servir? ¿Qué busco? ¿Dónde está parado mi sistema? Eso es en realidad. Bueno, no nos vamos a entender mucho. Acá un pequeño ejemplito de dónde estamos hoy, este famoso Plan Nacional de Argentina contra el Hambre, ¿sí? Que yo ahí en el programa mencionaba el subtítulo que siempre me llamó la atención, que lo veo como un gran avance, ya que por lo menos en un Plan Nacional de Argentina contra el Hambre, que venimos muy cascoteados de épocas duras, sobre todo los sectores vulnerables, que ya nos pongan derecho a la alimentación en un subtítulo del Plan de Argentina contra el Hambre. Es interesante, con todas las críticas que le podríamos hacer y que es para una charla aparte, pero yo quiero remarcar eso, por lo menos lo veo como algo súper interesante. Bueno, bajando un poquito ya desde el nivel macronacional, capaz a pensando un poquito más una comunidad o un entorno comunitario, ¿sí? Es que me paro en este concepto de la OMS de entornos saludables, que de vuelta, digamos, la alimentación no es meramente lo que me meto en la boca, sino que implica todo esto. Imagínense y hagamos este ejercicio en conjunto. ¿En qué condiciones estuve comiendo hoy al mediodía y en qué condiciones voy a estar comiendo hoy a la noche? Digo, en términos de espacio físico, alrededor. Y ahora veamos esta foto. ¿Y por qué pongo esta foto? Porque siempre cuando se habla de entorno saludable se ve la típica plaza con los chicos jugando, alegre, parecen bien alimentados, solcito, pasto verde, pero la realidad está muy lejos de eso, ¿sí? Y vemos cuestiones mucho más duras en torno a los entornos de la alimentación, ¿sí? De las economías familiares, que no condicen con eso y que realmente a mí se me pone la piel de gallina cuando estamos recomendando un poquito más o un poquito menos de fruta eh, o del ultraprocesado, lo que sea, cuando tenemos cuestiones de base estructurales en la pobreza a nivel nacional como estas, digamos que básicamente hay que pensar ahí. Las personas viven para comer, ¿sí? Y es un poco ahí cuando se me vienen muchas frases de la Pola cuando lo explicaba en el programa, ¿no? Más allá de que es incomparable, por supuesto, ¿no? No lo estoy haciendo, pero eh, aproximamos un mínimo de alguna sensación de que pueden vivir estas crudas realidades de estas personas. Y es ahí cuando esto debería servir bueno, para plantarse un poco más firme ante cuestiones naturalizadas que no son correctas y que en el siglo XXI ya no deberían ser tolerables. Y en ese sentido es que acá te tengo que tocar la seguridad alimentaria y nutricional, por supuesto, entendida desde este acceso físico, social y económico, ¿sí? A cantidad y calidad en términos de alimentos, suficientes en términos de variedad, diversidad y contenido, inocuidad para satisfacer necesidades alimenticias y sus preferencias, no menor, eh, para llevar una vida activa y sana, ¿sí? En un entorno sanitario y una salud, educación y cuidados adecuados. De vuelta, y acá te traigo de vuelta la canasta básica, esa mínima lista de calórico, proteica, alimentos para
dividir a la población en indigente y no indigente. Y si lo pensamos desde acá, esta seguridad alimentaria y nutricional iba a empezar a cobrar un poquito más de sentido y a anclarlo más en lo concreto. Tiene sus 4 dimensiones en disponibilidad, ¿sí?, de alimentos que hay a nivel local o nacional, cuando hablamos de hoja de balance, por ejemplo, acceso económico, el precio, la canasta, utilización biológica, el estado nutricional de los cuerpos para aprovechar esa alimentación y su estabilidad temporal, estas famosas seguridades que veíamos, y lo que duele, incomoda o altera las inseguridades, que es desde la perspectiva del riesgo, ¿sí? Todas esas seguridades, cuando empiezan a su estabilidad verse amenazada, empieza a aparecer un componente de riesgo que se transforma en una inseguridad y que invade nuestra rutina, nuestra mente y nuestra esencia en su máximo esplendor, digamos. Es un poco lo que transmitían las chicas cuando decían, estás todo el día pensando en esto, digamos. Bueno, un poco las leyes de adecuación es lo que venimos viendo que le falta todo esto a la canasta, por supuesto. Solo me está hablando de cantidad en términos de caloría y proteína, ni hablemos de calidad, mucho menos una armonía, porque está totalmente eh, corrida, digamos, en términos de armonía entre sus grupos de alimentos, lo mismo con la comparación a la canasta, y adecuación mucho menos que este carácter personal, individual de la alimentación. Entonces, acá es donde te voy a anclar el proyecto en estos conceptos que vinimos viendo, ¿sí? El proyecto, 3 personas como canasta, 3 GAPA, 2 grupos control. Estamos midiendo su estado nutricional, ¿sí? Porque tienen ingestas distintas. 2 estuvieron comiendo canasta, 3 canastas, 3 GAPA y 2 control. Entonces afecta ese estado nutricional con esos 3 estímulos distintos, por así llamarlo. Que es como que estamos determinando esa selección preestablecida de alimentos y que claramente en algún sentido va a repercutir en su utilización biológica. Pero es no menor, y vuelvo a aquel paréntesis que hacía al lado de la canasta y al lado de la GAPA, que decía 2 personas eran licenciadas en nutrición y uno no, y, y en las GAPA una persona era licenciada en nutrición y 2 personas no. Porque ahí, si aislamos a muy grosso modo, ¿no?, una variable de educación alimentaria y nutricional como presencia y ausencia, con todo eh, esto digo a grosso modo, digamos, porque es mucho más profundo, pero la aislemos en que había 2 personas formadas en nutrición y una no, y viceversa en GAPA. Hay un componente muy fuerte en eso que se vio reflejado en situaciones, ejemplos muy concretas, como por ejemplo al voluntario de canasta básica alimentaria se le acabó el alimento en el día 22, ¿sí? Siendo que a las chicas que eran licenciadas en nutrición no pudieron distribuir mucho mejor esos alimentos, hay muchas más estrategias. O por ejemplo, el voluntario de canasta básica alimentaria, esto que hervía la papa, los fideos, los arroces, todo lo que son feculentos cocidos, en un caldo de los huesos que habían quedado el asado del día pasado. Claro, se le fueron los triglicéridos a las nubes y tuvo que abandonar el producto porque salió de la normalidad de lípido en sangre, pero por una mala práctica en la técnica dietética, si quiere decir, en la manipulación de los alimentos, eh, incorrectas, ¿sí?, no recomendadas de algún punto, que a las chicas jamás hubieran hecho eso, no lo hicieron, no se les fueron los lípidos. Entonces ahí salían los medios a decir la canasta básica alimentaria te sube los lípidos, y nosotros nos sacamos los pelos diciendo, no, si las chicas están comiendo canasta básica y no se les fueron los lípidos. No. Bueno, y esto lo digo para que entendamos como, digamos, está bien que una cosa es una licenciatura versus una ausencia de licenciatura, es un rango muy amplio, pero también usando esos extremos podemos evidenciar estos ejemplos concretos. Eh, ¿Pero por qué? Porque desde la naturaleza del instrumento de la canasta básica alimentaria es fundamental que se tenga en consideración
planes integrales de educación alimentaria y nutricional desde tempranas edades para asimilarlo y facilitar esas herramientas desde la conformación de nuestra gramática culinaria y patrón alimentario. Estoy hablando de nutrición en los colegios, concretamente, digamos. A eso es lo que voy. ¿Se me escucha bien? Así como mucho estoy hablando y no sé si siguen ahí o se me corto. Que alguien me haga un input. Sí, Mati, se escucha bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, aporte de alguien? ¿No hay chat? Sí, yo, para darte un ratito, digamos, para que puedas descansar un poco, porque venís a fondo, se te escucha mortal, pero sí, a medida que vas hablando se me surgen un par de preguntitas, pero no sé si querés que la dejemos para el final o para ver si, o sea, si la terminás de contestar, digamos, a medida que vas desarrollándolo, o querés que la hagamos ahora, no sé. Hagamos. A ver, decime y si veo que las voy a tocar en un ratito, te digo, y si no, las volvemos a eso. Contame. Sí, por ejemplo, bueno, tomando un poco también lo que vi en los videitos que pasaste antes, al principio, el tema de, bueno, de la población, la parte de la población, digamos, que necesita ¿cómo es? De la dietoterapia, o sea, vamos más, por ejemplo, a la celiaquía o las población con diabetes, qué onda, digamos, con el diseño de la canasta, digamos, los alimentos. ¿Qué tema? Nos dan cuenta que tienen poca fibra, son muy feculentos, digamos, pero no, bueno, no sé si querés que lo charlemos ahora después. No lo toco más adelante, entonces lo podemos charlar ahora. Está muy bueno el input. El tema de la dietoterapia en contextos vulnerables, como una charla aparte, pero vimos un poquito ahí en el video de la segundo bloque del capítulo, que esta señora planteaba que tenía una hija celíaca, que no le podía dar sus alimentos, y que no alcanzó la plata. Y está bien, nos paramos, y no, en realidad no está bien. No está bien, pero la canasta se para desde una persona normal, sana, digamos, y le da y contempla ese mínimo calórico proteico para poner un precio. Eh, Digo, lejísimos a poder contemplar esta adecuación alimentaria en términos dietoterápicos en personas vulnerables. Sí, puede en algún lado haber yo cuando hice las prácticas en una sala cuna del interior, que están armando bolsones todo el día, había algunos módulos especiales para celiaquia, pero que traían una bolsita de las galletitas de IMAX, una harina, eh, una fécula y no sé qué más, una harina rara, y para de contar, meramente eso. Claramente no es de carácter universal, no es una política integral, y estamos lejísimos de eso, digamos. Pensar en cómo una persona, si ni siquiera podemos hablar en términos de una alimentación adecuada, de una persona sana, en un contexto vulnerable, lo pensemos en condiciones de fisiopatologías, digamos, presentes, enfermedades crónicas, y que ese tipo de alimentación barata, besogénica, hiperfeculenta, que es la más barata en nuestro sistema alimentario, y tenemos la fruta y verdura más cara, claramente esas personas se van alimentando expuestas a patrones ya arraigados a ese tipo de grupo de alimentos durante años, y claramente es un círculo vicioso de eh, génesis de estas enfermedades crónicas no transmisibles por mala alimentación. Y muchas veces está el típico dicho, no, porque a ellos le da una fruta y una verdura, no les gusta, quieren comer solo guiso. Y bueno, y si desde época, eh, hace un montón de años, que este grupo de alimentos es baratísimo, es a lo que estas personas acceden y es lo que se acostumbran a comer claramente, pero después lo quieren resolver con una bolsa de soja en el bolsón alimentario, creyendo que le va a aumentar el consumo de legumbres. No está acostumbrada, no la sabe manejar, no tiene las herramientas, no sabe cómo incluir en su receta,
se lo terminaron dando a los animales, las hojas que lo reparten en las bolsas. Em, bueno, no contesto tu pregunta claramente, sino que hago un nuevo input por sobre el tuyo. Excelente tema para debatir. Sí, sí, más que, o sea, una pregunta, era más un tema para tenerlo en cuenta, igual a la hora, digamos, de hablar de políticas públicas, porque, bueno, las enfermedades crónicas son uno de los factores de muerte, digamos, principal, digamos, en nuestro país, o sea, son altísimos esos niveles y que no esté contemplado en una herramienta nacional, digamos, es para debatirlo también. Exactamente. ¿Alguna otra preguntita? Input, análisis, comentario, insultos, amenazas. Será todo bienvenido. Olvídense esa palabrita resultados, porque no son resultados, sino son como observación. Ya vamos a abrir este pestaña, donde le hacemos doble clic. Pero no sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, asumo que no. Como les dije, olvidémonos el resultado, porque no hay resultado en esto, porque recién se está aproximando a ordenar una base de datos, los chicos de la tesis, en un primer análisis descriptivo de los datos. O sea que estamos lejísimos de hablar de resultados. Algún día habrá algo. Pero sí, estas cuestiones las enumero como algunas cositas que podemos ir observando muy a grandes rasgos, como por ahí tendencias o experiencias resultantes de este cuasi experimento. Tocaba la educación alimentaria y nutricional, fue un factor determinante en este cuasi experimento. El impacto psicosocial que tuvo esta experiencia en los voluntarios de ingesta, en cómo los atamos a una lista de alimentos, cuestión que nos repercutió éticamente más de una vez a nivel profesional, y que ese fue como el mayor impacto de esto, ¿no? Porque más allá de unos kilos más, unos kilos menos, unos movimientos más en términos bioquímicos, o menos, que cada cuerpo se comportó distinto, porque la alimentación es multidimensional, el impacto psicosocial que tuvo esto, y ahora acá voy a hacer eh, un input de la Comisión de Psicología, fue como algo también determinante y súper grueso en este cuasi experimento, que venía un poco de la mano de esto que hablamos de la soberanía alimentaria y la libertad de la elección de alimentos, y que para los y las nutris es muy bajable a esto de las dietas, ¿no? Del nutri, del o la nutri en el consultorio, que saca una dieta estructurada y ya escrita con cantidades específicas de alimentos de abajo del cajón y se le entrega al paciente y le dice, anda con esto, fíjate cómo te va, nos vemos en 15 días y hacemos un retoque. Y es casi que comparable y aplicable eso, digamos, hacer presa a una persona de una lista de alimentos y que no tenga su soberana elección legítima, su derecho a elegir en un entorno saludable, ¿sí? En torno a sus preferencias, a su gramática, a su cultura alimentaria previa, su patrón arraigado toda su vida. En eso es que es un poco un gran aprendizaje que si dos licenciadas en nutrición no pudieron aguantar ser presas de una lista de alimentos durante 3 meses, ¿cómo vamos a pretender que un paciente o las mismas personas se quieran atar a listas de alimentos y que durante mucho tiempo ahora recién hay un movimiento que entendemos la alimentación de otro lado, pero la dieta fue una cosa espantosa durante mucho tiempo. Después en el estado nutricional, como siempre dije, es súper variable, cada cuerpo se comporta distinto, no hubo nada muy loco, más que estos pequeños ejemplos que les fui contando, como nada, bajos de peso por el cambio del patrón brusco, estos triglicéridos porque hervía los fideos en un caldo de hueso,
etcétera, pero no hubo nada mucho más raro. Eso es como un estudio de cada persona, es un caso distinto. Y un poco acá, muy fuerte, lo del enfoque de género, que la verdad que me gustaría, si estás ahí, Paula, que cuentes un poquito tu lectura, que es muy, muy enriquecedor escucharte cuando hablas de esto. Si te gustaría, que es un poco lo que contaba en el programa. Sí, bueno, en realidad es algo que noté mientras íbamos llevando a cabo la canasta básica, que tanto Florencia como yo nos preocupábamos mucho en resolver las situaciones que se nos presentaban día a día con el consumo y tratar de variar las preparaciones, organizarnos, distribuirlo, etcétera. Y no pasaba lo mismo con el voluntario que era varón, que se le terminaron los alimentos al día 22 o más bien compraba preparaciones listas, y surgió un poco esto, la discusión de género, de que en el día a día normalmente todas esas tareas de buscar estrategias, de resolver la alimentación tanto individual como para la familia, recae mucho más sobre la mujer que sobre el hombre. Por supuesto, sin generalizar, pero es una carga, y para mí particularmente era una carga esto de estar pensando todo el tiempo cómo solucionar lo que iba a comer en una situación de pobreza o de vulnerabilidad. Tener esa carga mental recae también sobre la mujer. Entonces, bueno, más allá de lo nutricional, lo alimentario, es algo que me interesó rescatar, porque en mi caso, con todos los recursos que tenía, era un peso más, y es una carga que normalmente el hombre no tiene. No sé si hacia ahí iba tu pregunta, Mati. Sí, fantástico. No sé si se Mejor me escucha imposible. tampoco. Impecable, Paula. La verdad que sí. Y sabe que se me viene a la mente cuando teníamos esa especie de grupos focales y entraba el voluntario varón, eh, muy naturalmente y fluidamente quejándose de que no, que ahora me paso mucho tiempo ordenándole la cena y teniendo que pensar qué comer y que mi mujer no me cocina más. Y le saquemos la culpa a él, digamos. Claramente es un sistema que lo moldeó así, pero era muy loco escucharlo, muy natural cómo le salía de su plena esencia de adentro, siglo XXI, ¿sí? Investigador del CONICET, no es ese machismo de comunidades por ahí que uno lo entiende por el contexto y cultura, etcétera, digamos, es algo mucho más comparable a una realidad actual que nos atraviesa. ¿Te acuerdas, Paula? Sí, sí. Bueno, en eso era como que también hubo un gran aprendizaje, llamémosle, no resultado en términos de eso. Ahora quiero hacer un pequeño input antes de pasar a eso de lo que contaba Liliana Montero, que era la que estaba legisladora por el frente de izquierda. Que, Cami, ¿querés hacer algún comentario, usted que está tan formada en el enfoque de género sobre esto? Estaría bueno escucharte también, si tenés ganas. Yo voy poniendo otra cosita. Bueno, hola a todos y todas. Escuché, se me acaba de ir porque cerré sin querer, soy media mala con estas cosas de la compu. Pero sí, muy importante, como decía Paula, sobre la mujer, digamos, hay una carga que está implícita a nivel sociedad, digamos, desde la crianza, y que, bueno, son cosas que hoy en día nos vamos dando cuenta. Pero bueno, nosotros en el equipo de investigación y voluntarios como que notamos esto de la diferencia entre los géneros, o sea, cómo se manejaban en lo que es alimentación entre los géneros. O sea, el varón tiene implícito que no es su tarea o su actividad encargarse de la alimentación, y las mujeres que estaban en la investigación sí tenían esta carga o esta responsabilidad. Pero bueno, no mucho más que agregar de eso, digamos. Parte de estructuras sociales que también son merecedoras de ser investigadas, digamos. Genia, Cami, gracias por el aporte, como siempre un lujo.
La licenciada Mayana está por ahí, ¿querrá hacer un aporte? Si no, yo voy a ir poniendo un pequeño videito cortito de Liliana Montero, que era la directora del equipo de investigación en psicología, que tiene un equipo ya formado hace muchos años que investiga en psicología, que hace mucho en género también, y tuvo a cargo, digamos, el seguimiento de un análisis desde el ámbito de la psicología a los voluntarios. Así que ahí pasó una pequeña reflexión de eso. Cecilia Petit, ¿qué tal? Bienvenidas. Ambas psicólogas, ambas integrantes del equipo Sekalinski, desde lo psicológico, por supuesto, y estábamos viendo lo que les pasó a Claudia y a Florencia. Nosotros hicimos mucho relieve en lo que tiene que ver con el bajo peso, pero el resto de las consecuencias de alimentarse con la canasta básica son tan importantes como eso. Pienso en su mal humor, su bronca, lo primero que les pasó y después al final, ¿no? Sí, me parece que nos parece que lo más importante que nosotras detectamos como equipo es, Sekalinski ha tenido un lema que es ciencia que incomoda. Y nosotras decimos que lo que más incomoda es aquello que más invisibiliza. Y lo que más invisibiliza es lo emocional, ¿no? No es casual que en el último programa de Sekalinski estemos hablando de los componentes emocionales, porque es lo que más incomoda. Lo que más nos incomoda a los seres humanos es hablar de aquello que nos cuesta decodificar. Entonces, lo que nosotras advertimos es que hay una fuerte impronta sobre lo corporal, que tiene que ver cuánto peso bajamos, cómo nos fue, si abandonamos, y ha habido una fuerte resistencia porque hay una fuerte resistencia social a entender el impacto emocional que tiene las pobrezas en nosotras. Entonces, lo que nosotras advertimos es, primero, ese impacto emocional de por qué un voluntario ingresa como voluntario a investigar un tema como las pobrezas. ¿Cuáles son las pobrezas por las que atravesaron ellos como voluntarios? Y después, ¿cuál es el impacto emocional que ustedes algunos mostraban? Pero en realidad eso es lo que está en la superficie. El mal humor, el enojo. Abajo, el impacto emocional es mucho más fuerte y altamente significativo. Y esto que les pasó a los voluntarios es lo que les pasa todos los días de la vida a esos casi 16 millones de argentinos que están bajo la línea de la pobreza. Sí, y que en todo caso, digamos, los voluntarios se sabe que pueden salir, digamos que es una situación temporaria, pero qué difícil para alguien que lo vive en el día a día eso, ¿no? De saber que no dispones de determinada alimentación, de que esa alimentación es la que se dispone, o a veces menos. Entonces, bueno, muy angustiante todo esto, ¿no? Claro, en distintos momentos nos han repetido bastante la palabra empatía, esto de tratar de empatizar con el que no se ve, con el que sufre, con el que pasa hambre. ¿Creen que se puede llegar a empatizar poniendo el cuerpo? Sí, creo que digamos, está la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, si tomamos empatizar en ese sentido. Sí, de todos modos creo que nunca es lo mismo porque, digamos, quien está en una situación de vulnerabilidad permanente, sabe que eso es medio que es no salir de ese lugar. Un voluntario sí puede salir, digamos. Eso les quería preguntar yo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de mantener ese tipo de alimentación? Los voluntarios, como ustedes dicen, salen, se recuperarán en más o menos tiempo. ¿Qué pasa con la gente? Primero hay sentimientos muy primarios, ¿no? Que además aparecieron en los voluntarios y que son muy primarios porque se constituyen en el sujeto muy tempranamente. Hay palabras de las que nos cuesta hablar, odio, ¿sí? Que es una palabra que no hablemos porque está mal odiar, y en realidad lo que se despierta es odio. Odio, resentimiento, bronca, no es enojo, es bronca. Es bronca, es la sensación de impotencia de por qué el otro puede y yo no. No es solo el hambre real, es el hambre simbólico, es el hambre de desear algo y no poder tenerlo. Y eso, porque no es que no lo tengo porque no lo conozco. Si no lo conociera, no lo deseo. El tema es que lo conozco.
y que sé que el chocolate está ahí, y que sé que el lomito está ahí, y que sé que está ahí. Y eso generan todos estos sentimientos que son muy primarios en el ser humano y que a largo plazo generan varias cosas, pueden generar. Primero, una como muy grave escisión a veces, ¿no? De la persona, es decir, no siento, no me pasa nada, no me conecto. Para que la empatía exista, si bien hay un esfuerzo, inclusive de los profesionales de la salud y de la salud mental en particular, este ejercicio de ponernos en el lugar del otro, lo que no te pasó por el cuerpo, lo que no te atravesó, es muy difícil que vos lo sientas. De hecho, en los voluntarios nosotros advertimos eso. No es el mismo concepto de empatía el que tenían cuando se sumaron al proyecto Sekaliski que la empatía que tienen cuando padecieron por proyecto Sekaliski. Con padecer al otro es padecer con el otro. Claro. Entonces, para eso yo lo tengo que padecer. ¿Sí? Entonces, las consecuencias son muy fuertes. En los voluntarios no tengo ninguna duda, nosotros como equipo, que ha tenido un quiebre, ¿sí? Desde el punto de vista emocional. Y nos permite comprender muchas de las cuestiones que pasan en nuestra sociedad a partir de no poder tener acceso a algo tan básico como el alimento. Liliana, Cecilia, muchísimas gracias. Vamos a seguir analizando las consecuencias de esta investigación científica. Vamos a un corte y enseguida venimos. Bueno, qué buen insumo. Me gustaría escuchar algún comentario primero. ¿Qué les pareció el análisis de Liliana? Fantástica profesional. Si quieren pueden abrir el micrófono totalmente abierto y hacer algún comentario o algo que les haya parecido. Esta parte, ¿no? Si no, yo sí tengo algo para Dale. No, que qué interesante, digamos, la interdisciplina. O sea, nosotros venimos abordándolo, digamos, un poco más por el lado de nuestra carrera, nos estamos formando, que es la nutrición, pero también tocar estos temas que competen a otras carreras es increíble. Cómo aporta, digamos, a la formación también de uno, ¿no? Y sobre todo, digamos, a la gestión de proyectos y políticas públicas. Sí, a mí la verdad que me sirve para aprender mucho. La verdad que la lectura de la alimentación y del contexto de vulnerabilidad es muy interesante. Cuando habla de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de estas emociones primarias que nacen, ¿sí? Que ahí uno entiende el peso de estas variables, digamos, en el modelo. Realmente son dimensiones que primero tienen que estar satisfechas antes de pensar en cualquier otra cosa. El tema esto de la golosina como medio de ascenso social o sentido de pertenencia a un grupo, y que después muy antiempáticamente muchos de nosotros, los y las nutris, nos paramos a criticar el banco de alimentos porque les da un turrón a los chicos en contexto de vulnerabilidad. Y desde qué lado está mal, es súper analizable, digamos. Y la verdad que nutrió el proyecto desde un ámbito que nosotros no estábamos capacitados para hacerlo, y que su lectura es súper enriquecedora. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Reflexión? ¿Insultos? ¿Amenazas? Hola, tenía ganas de decir algo. Fantástico. No, a mí me pareció, no sé mucho qué decir, simplemente como que no, por ahí no lo había llegado a analizar esto de lo primario, digamos, de que surge este sentimiento, este sentir primario del odio, bueno, en este caso negativos, pero podrían ser positivos en otra situación, otro estudio, lo que sea.
y no sé, me sorprendió mucho cómo es que específicamente en nuestro país, por ejemplo, que no sé, que el Estado no garantice estos derechos súper básicos de alimentación, lleve a cómo estamos por ahí como sociedad, digamos. No sé, en el sentido de, no sé, no sé bien, no necesitaría procesarlo un poco más, pero Ujú. como esta cosa que se desencadena día a día, ¿no? Que vemos en las noticias todo el tiempo, del odio, de la protesta, de que nada se resuelve, y que todo queda ahí, ¿viste? De que todo es primario, nada, nada se resuelve por ahí, en ese sentido. Y todo queda en ese nivel, por ahí. Y bueno, no tengo mucho más para decir porque necesitaría como, fue como un disparador, ¿no? Es fantástico, A de eso se procesar. trata. Pero bueno, estuvo bueno eso. Fantástico aporte, la verdad que esos insumos en lo que enriquecen estos espacios, así que creo que había por ahí, pero estoy en Sí, total yo. concordancia. Hola, yo de nuevo. No, lo que me gustaría destacar de lo que estamos hablando, creo que por ahí, no sé si todos y todas las que estamos escuchando, presenciando, somos licenciados en nutrición o estudiantes o estamos No, relacionados no con ese todos. tema. Bueno, pero está bueno hablar un poco sobre lo simbólico de la alimentación, que por ahí es algo que nosotros no estamos tan entrenados en eso, no estamos tan interiorizados en el tema de la simbología de la alimentación, pero que por ahí anexándonos o trabajando interdisciplinariamente con la psicología, podemos entenderlo en lo que significa un determinado tipo de alimentos para alguien y en cómo influye esto en su estado, no solamente de salud, sino de ánimo o de posicionamiento social y eso. O sea, como que me parece que es importante analizar lo simbológico de la alimentación en este caso. Y bueno, ni hablar del tema de la empatía que menciona el equipo de psicología. Digamos que es súper importante y que también es algo como que no es siempre fácil de llegar a sentir realmente una empatía, sino es algo que se vive en el cuerpo, digamos. Eso. Fantástico, sí, sí, qué gran reflexión. La verdad que es por ahí el lado de empezar a cranear las cabezas y a salir del lugar de la comodidad, ¿no? Desnaturalizar estas deudas que nos quedan, que son las deudas que nos faltan, son los dolores que nos quedan, como era el dicho de Roca, me parece. Las libertades que nos faltan. La Los verdad dolores que que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creo que es así. es bien ahí. Es. Sí, Sí, yo, sí, sí, perdón, dale. no, sumar un poquito que esto de la empatía no va solamente desde entender o desde lo alimentario, al menos lo que me pasó a mí en el proyecto, y asociado a esto que decía Liliana, es que por ahí, no sé, cuento así como una pequeña anécdota, un día que salimos a comer con mis amigas y yo lo único que podía comer era papas fritas. Entonces pedí papas y mis amigas me sacaban de mi plato y a mí me agarraba un odio, una bronca, porque era lo único que yo tenía disponible y bueno, me generaba emociones muy feas que nunca en mi cotidianeidad tenía, obviamente. Uno está acostumbrado a compartir y a que esté todo bien con la comida, pero cuando lo tenés limitado eh, y otro te lo saca, te genera como emociones feas. Entonces, a partir de eso también podía entender otras cosas, lo que vive día a día alguien que ve que otro tiene un montón de recursos, de posibilidades, de acceso a un montón de cosas, y nosotros no, o el que está en una situación de vulnerabilidad no, cómo podés entender o empezar a procesar de distinta manera poniéndote en el lugar del otro, a pesar de que estemos obviamente en circunstancias totalmente distintas, ¿no? Pero uno puede entender lo que genera esas faltas de un montón de cosas a una persona que está en situación de vulnerabilidad. Eso. Tal cual, sabias palabras, Paul. Eso creo que son como las mayores fortalezas o aprendizajes que deja el proyecto. Qué bárbaro, cómo lo viviste. Digo que muchas veces uno juzga desde una posición de privilegio.
Sí. Cuando nos ponemos en la situación en la que está el otro, bueno, se pueden no justificar, pero sí entender un montón de acciones, de actitudes, de comportamientos. A eso iba. Un montón, sí, sí, casi todos incluso, desde ese escenario tan bombardeado, digamos. Fantástico cómo se nutrió este espacio. ¿Alguien más? Yo podría participar, Matías. Sí. Bueno, yo me presento, soy trabajadora social, ¿sí? A lo mejor les puedo acercar algún aporte, porque particularmente mi rol profesional lo desempeño en el PAMI, con los adultos mayores, y les podría contar en todo el trayecto de mi profesión, que son varios años, que a mí también, como decían, una de las chicas moviliza mucho todo el planteo, ¿no? Porque uno televisión, por los medios de prensa, sobre una vida social que a veces está construida, que nos olvidamos de contemplar la realidad de la gente humilde, que tiene mucho más sabiduría para disfrutar, alimentarse y no estar tan tremendamente agobiados como nos agobiamos los de la clase media cuando no llegamos a alimentos que quisiéramos estar. Me moviliza mucho porque en realidad los veo y veo una capacidad enorme de poder mirar la alimentación desde la cultura, ¿no? Pero también la empatía de poder entender que la gente humilde tiene mucha más capacidad que nosotros para poder disfrutar, ¿sí? El encuentro en la comida sencilla y simple, ¿no? Y que el Estado sí tiene que empezar a tratar de acercar una política más nutritiva, como planteaba Matías. Me parece que nuestro desafío es poder ver, digamos, esa enorme sociedad de consumo que a todos nosotros nos acercan cuestiones alimentarias que en realidad nos hace más daño de que el daño mismo se está haciendo la gente humilde, que no accede, ¿no? Y me parece que aprender desde ahí, ir y venir, nos va a permitir empezar a encontrar algunas respuestas, ¿no? Nada, es un sencillo aporte, ¿no? Que me hace pensar este intercambio que estoy viviendo, que realmente me llena mucho. Fantástico aporte, muchísimas gracias. Cómo enriquece la transdisciplina, cuando desde distintas miradas de distintas profesiones podemos hacer la lectura del mismo escenario y entender al otro, compartir ese lenguaje metadisciplinario que implica construir en conjunto desde las bases de las profesiones. Fundamental para abordar la salud desde un enfoque íntegro. ¿Alguien más? Yo hago el tiempito por si alguien se anima. No le tengo miedo al delay. Bueno, medio para cerrar, esto también gentileza de la Paula, Claudia, un poco sus preparaciones, cómo estaban conformados los platos durante esta cuasi experimento. Muy blanco todo, vemos, pocas verduras, sobre todo ricas en agua, crudas, muchos hidratos feculentos. No olvidemos que es una lista hipotética de alimentos, ¿sí? Para llevar a cabo el experimento, al fin y al cabo, el instrumento es otra cosa que pone un precio, un número, divide en indigente y en indigente. Canasta básica alimentaria. Ni hablemos de la total, por supuesto, que tiene un montón de otras cosas. Bueno. Ok, ¿me conseguiste el otro mapa o voy a tener que trabajar con este? La última reflexión, ya cerrando, era con todo esto en las manos, con todas estas herramientas que estuvimos viendo, cómo se enriqueció todo esto, estuvimos hablando en un contexto fuera del COVID,
y de la pandemia. Ahora, a todo eso, toda esa bolsa de herramientas que tenemos ahora en la mano, intentemos bajarlo un poco al hoy día, a un contexto de pandemia. Por lo menos a mí se me pone la piel de gallina. Imaginar personas en contextos vulnerables, en un contexto de pandemia, ¿sí? Es una cosa que la verdad me mueve hasta la más última célula. ¿Cómo hace esta gente, ¿sí?, para garantizar su seguridad alimentaria? Ni hablemos de soberanía y derecho, una mínima canasta básica. Acá caben algunas reflexiones al respecto del escenario actual. Entendamos, por eso pongo la imagen de Córdoba, ¿sí? Entendamos nuestra localidad, ¿sí?, como una ciudad aglomerada ahí en el centro, que todos conocemos, ¿sí? Y un proceso muy particular de territorialización que sufrió la ciudad de Córdoba en manos de la SOTA, con esto de sacar hacia afuera del ejido municipal, hacia afuera de la circunvalación, los barrios vulnerables, ¿sí? Reorganización de las villas miserias, ¿sí?, que rompió muchas redes de ayuda mutua comunitaria, ¿sí?, que las estableció en nuevos lugares, con nuevos vecinos, que rompe sus redes, ¿sí?, que las alejó del centro, no menor, y con todos esos agravantes, ¿sí?, con todo eso encima, volvamos a pensar en este derecho de alimentación, soberanía, seguridad de personas en contexto vulnerable y en contexto de pandemia, otro agravante, ¿sí? ¿Y por qué hago este input de la territorialización? Porque no es menor, ¿sí?, que en el análisis de la seguridad alimentaria entendamos al centro, ¿sí?, al centro de la ciudad de Córdoba, como un núcleo de actividades económicas y de contactos entre clases sociales, y en donde la búsqueda del alimento por parte de una persona en situación vulnerable, ¿sí?, que su día se va a destinar a alimentar a su propio cuerpo y su familia, cómo estas personas tienen que, por ahí, acercarse al centro, y ese acercarse lo resalto con amarillo, porque esto hoy en día, ¿sí?, implica que estas personas tienen que viajar un montón hacia el centro. ¿Y por qué hacia el centro? Y por esto que es el gran núcleo económico de la ciudad, ¿sí? Y que estas personas que un poco tienen que hacer la changa del día a día, el buscar el alimento del día a día, necesita tener contacto con ese núcleo, ¿sí?, para la espantosa teoría del derrame, si se quiere decir, para venir a hacer su changa al centro, a hacer un trabajito, a pedir lo que sobre, porque acá se mueven las grandes marcas, porque están las clases sociales altas y pasan, y eso en un contexto de pandemia no es menor que esté alterado, porque en estos barrios como Nover 3, que tuvimos un gran brote, se cerraron los barrios vulnerables y se hizo cuarentena comunitaria. Incluso durante 10 días en Nover 3, la gente no podía ni cruzarse el kiosco, más allá de la cuarentena comunitaria. La cuarentena comunitaria empezó desde un principio, con el brote se militarizó ese barrio. Entonces, con todos estos agravantes atravesantes, imaginemos el núcleo familiar de estas personas, sus condiciones edilicias, sus condiciones básicas, insatisfechas, hacinamiento, saneamiento, ¿sí? Es súper complejo. Solo podemos imaginar una partecita de lo que eso realmente es e implica. Y eso es preocupante, ¿sí? Hoy por hoy, por lo menos tengo ahí fresco
cuando estaba cursando ayer la clase de estadística del doctorado en ciencia de ciencia de la salud, y hoy ética, nos contaban, hay gente, la profe Pilar Díaz está trabajando con Quiroga, en el COE, en la parte de estadística y el seguimiento del modelaje de la pandemia, y hoy por hoy nos contaba, estamos en un R0 de 0,9, no muy confiable, porque tenemos 3 días con muy pocos casos, y pueden estar entrando viejos como datos nuevos, pero que si este R0 se mantuviera durante unos 7 a 10 días, seguiría avanzando el levantamiento de la cuarentena. Pero que, ¿por qué hago referencia a esto? Simplemente para que nos ubiquemos temporalmente un poco donde podamos o no podamos estar. Y todo va a depender también de cómo la sociedad se maneje, las decisiones que se tomen a nivel sanitario, el COE. Digo, no es fácil. Tenemos una sociedad bastante particular que le cuesta, sobre todo en Córdoba, seguir un poquito las reglas, este distanciamiento social, esta conciencia, sobre todo nosotros que estamos en un lugar privilegiado de poder seguir con nuestras cosas, de un contexto más cuidado, ameno, y por ahí nos olvidamos de esa persona y por imprudencias, ¿sí? A veces, eso es lo más doloroso, por algunas imprudencias de gente o tomador de decisión o mismísimo situaciones concretas operativas, y bueno, la cuarentena se alarga, existen los brotes, y ¿quiénes son los más damnificados en esta situación? Y yo no tengo todas las respuestas, pero son, creo que, preguntas muy importantes que nos deberían hacer pensar un poco y ponerse en el lugar del otro y empatizar para pensarme a mí mismo inserto en esta situación, eh, y qué implica cada acto que yo hago, o predico, o hablo, o cómo me comporto en mi sociedad como agente activo, participativo, ¿sí? No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Esto es como un tema nuevo y todos los análisis son bienvenidos porque todos nos vamos construyendo día a día, por supuesto. Ni las autoridades saben cómo avanza esto. Pero sí creo que yo por lo menos estoy preocupado de estas dimensiones que por ahí profesionalmente nos competen un poco más, y que es súper complicado, porque también muchas cosas están fuera de nuestro alcance. Sí, con esto que venís diciendo, lo último, me acordé que también tocaste el tema de los entornos saludables. Y cómo en estos barrios, digamos, de cómo, o sea, Córdoba, el planito, digamos, la idea del planito era, del mapita, era pintar, digamos, los barrios, pero bueno, no alcanzamos con el tiempo. Y identificar, digamos, en qué zona geográfica está, porque Córdoba, bueno, justamente tiene esa particularidad, o sea, las actividades que se nuclean económicas que se nuclean en el centro, generan una tremenda migración de personas que van desde un punto a otro. Y es un foco, digamos, de encuentro, interesante esto que decide, entre las clases sociales de los diferentes barrios y zonas de la ciudad. Entonces, pensaba en esto que hablabas al principio de los entornos saludables, de cómo estos barrios periféricos, digamos, que van creciendo así en anillo para afuera, que no cuentan, digamos, con acceso, digamos, físico a, por ejemplo, grandes superficies de comercio y esas cosas que limitan, digamos, el acceso al alimento en sí. Como un input, digamos, tocando varias cosas que fuiste mencionando a lo largo de la charla. Sí, tal cual. La idea era que este sea el espacio donde bajemos un poco eso a una realidad local y actual, en tiempo y espacio, que complejiza mucho todo, digamos, claramente.
¿Alguien más? Bueno, en fin, esta es una pequeña dimensión de esta problemática a la cual yo simplemente quise disparar para construir en conjunto y que nos genere esa agenda mental, por así decirlo, de ponernos un poco en el lugar del otro y en nuestro propio lugar y vernos insertos en esta sociedad, en esta comunidad, a nivel local y actual. Pero bueno, sin otro en particular, será cerrando. Ahí dejo mi mail por cualquier cosa. La verdad que un gusto. Gracias a los chicos de la Brújula. La verdad que felicito por generar estos espacios. Son muy importantes. Habrán visto la calidad de lo que se generó, lo rico que fueron los debates y los aportes. No es menor, vale mucho. Felicito, fomento y festejo que hagan este tipo de cosas. Así que sigan así. Gracias a los que presenciaron la charla. Espero que les haya gustado, servido. Y encontrarnos en algún otro momento. Quién sabe. Ya armaremos otro. Muchas gracias. Bueno, Mati, muchísimas gracias. Justo una cuestión que había marcado también, anotado cuando te estabas presentando, que bueno, un poco de lo de tu tesis doctoral, que bueno, estaría interesante poder armar algo de eso, no sé qué les parece. Si querés recordarlo para los demás. Ahí hay sí, ahí lo digo. Justo vi que Agustino Montenegro dejó un chat, lo leo en voz alta, aprovecho, no mando el micrófono, pero tomando a Hugo Spinelli, que nos plantea siempre seguir haciéndonos preguntas. Me surgen preguntas como el panorama que vos nos has dado, Mati. ¿Cómo va a ser un futuro no muy lejano y cuáles van a ser las políticas públicas para dar respuesta a la pobreza? Exactamente. Esas son las preguntas que nos tenemos que dar y no olvidar permanentemente. Creo que hoy, siglo XXI, y en el lugar que está Argentina, y gracias a Dios habiendo recuperado un Ministerio de Salud, ex secretaría, no me cabe duda que no falta mucho para que pensemos en políticas de Estado en términos de salud y alimentación. No es algo muy lejano. Chile, por ejemplo, tiene una política de Estado a nivel económico. Tranquilamente, a países del primer mundo lo tienen en salud y alimentación. Y eso, bueno, claramente va de la mano con la nutrición de la academia para el diseño, planificación y programación de estas políticas públicas que atraviesan a nivel nacional de todo. Solo en ese momento va a ser cuando no sufran este riesgo de que cambia el gobierno de turno y viene uno de otro color y te revienta un ministerio de salud y te deja un secretario y te corta el presupuesto y chau vacuna. Cuestiones así. Entonces, creo que por ahí viene el lado de que como agentes activos, como comunidad, bases en la construcción de esa política de Estado, llamémosle más, a nivel pública nacional. ¿Algún otro aporte? Si no, vamos cerrando. Gracias a Cami, gracias a Paula, a los chicos, a todos los que estuvieron escuchando. Bueno, muy bueno, Mati.
Muchas gracias por los chats. Muchísimas gracias porque bueno, esto justamente un poco quería tocar el subtítulo de la charla, así, de ciencias para políticas públicas, creo que lo has bajado en este último comentario que has hecho. Y bueno, ponernos un poco en ese rol, digamos, de como estudiantes o profesionales que tuvimos la oportunidad de formarnos en la universidad, poder aportar desde la ciencia, el diseño de las políticas de Estado, digamos, para que den soluciones a problemas estructurales. Exactamente. Así es. Bueno, gente, los saludo a todos y todas. Gracias por el espacio. Bueno, muchísimas Tengan gracias. lindo fin de. Damos por finalizado entonces. Cerramos nomás. Un abrazo. Chau, Chau, chau. chau.